a Hechos 4:32. Ahí está el primer texto. Y entonces dice Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran todos de un mismo alma, de un mismo sentir, de un mismo corazón. Nadie decía que era suyo lo propio, sino que todo el mundo, dice la palabra, los apóstoles estaban dando testimonio con gran poder, con gran unción. Y el verso 34 dice, no había en ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían posesiones las vendían y lo traían a los pies de los apóstoles, y se repartía según la necesidad de cada uno de ellos. Les dije hace 15 domingos que esa iglesia, que en realidad más que iglesia parecía el Edén, era una iglesia donde no había necesidad de nada, donde todos los hermanos tenían un corazón y un pensamiento. Allí no habían hermanos carnales, había un amor tan grande que la gente vendía sus propiedades y la traía a los pies de los apóstoles. Ahora, es interesante hacer notar que si no había necesidad de nada, entonces los apóstoles, que eran los pastores de la iglesia, tampoco tenían necesidad de nada. Nada. Es decir, no habían pobres, no habían hermanos que peleaban, no habían hermanos carnales, nadie. Una cosa maravillosa, un Edén de iglesia. Pero ¿cuál fue la voluntad del Señor? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Quédense en Jerusalén, hagan una iglesia perfecta, hagan una iglesia donde no haya conflicto. O la orden del Señor fue, vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál fue la orden clara del Señor? Vayan. Por lo tanto, esta iglesia que muestra Hechos de los Apóstoles, donde no había ninguna necesidad, no es la voluntad del Señor. No es. Una vez oí un pastor decir una barbaridad. Decir, él dijo, yo no quiero crecer más, dijo. No quiero que llegue más gente a mi iglesia. Oiga, no tenía una media iglesia. La pregunta surge naturalmente, ¿y por qué? Dijo, porque no quiero tener más problemas. O sea, ¿usted no quiere tener más gente porque no quiere tener problemas? Sí. Pero yo creo que al no tener gente usted tiene un gran problema. Porque la iglesia que está evangelizando siempre va a tener conflicto, siempre. Y le digo una cosa, la gente que nunca tiene problemas, primero, nunca está comprometida realmente con el Señor. Porque si estuvieran realmente comprometidos con el Señor, tendrían algunos problemas que le ocasionan los nuevos. La gente que no tiene problemas es que no está afectando ni al cielo ni al infierno. Es decir, ni te reconocen arriba, ni te conocen abajo. No eres, en el cielo nadie te conoce, ni en el infierno nadie te conoce. Entonces no tiene ningún problema. Es decir, no ocasiones problemas para acá ni para allá, pero tampoco sumas. ¿Qué prefiero yo? Que el problema me traiga, pero que también me sume. Porque si no me suma y no me causa problema o no le causa problemas a ustedes, porque llega un momento en que usted crece y se acostumbra a que la vida del evangelio es una vida de conflicto. Entonces llega a esta iglesia en Jerusalén que no tiene conflicto, que no tiene problema, que todo no tiene necesidad, que todo el mundo la pasa bien. Y que los apóstoles, hermanos, yo lo entiendo así, que cuando le traían las propiedades, las vendían, ellos tampoco tenían necesidad de nada. Tomaban su porcentaje también. Y estaban felices, no teniendo necesidad de nada. Una iglesia maravillosa, pero que no es la voluntad. Ahora acompáñenme a Hechos capítulo 8, verso 1. Y aparece Saulo, el perseguidor de la iglesia. Y Saulo, cuando estaban matando a Esteban, dice el texto allí, consentía en la muerte de Esteban. Y aquel día, dice la palabra, el verso 3 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 1, capítulo 8, verso 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Sabe lo que hace Dios? Les crea un problema. Porque estaba muy tranquilo. Es como cuando usted no tiene problema. Escúcheme bien. Cuando usted como servidor no tiene problema, usted no va a la cruz nunca. Nosotros podemos aprender a vivir sin depender de Dios. Porque no tenemos problemas de nada. Tenemos
estamos económicamente sustentables, una iglesia que tiene un buen número respetable, con un buen proyecto de crecimiento, con líderes funcionales, con equipos de trabajo que funcionan. Por lo tanto, nos podemos arriesgar a no tener ningún problema. Entonces yo prefiero que antes que Dios tome a alguno de ustedes y lo mate, o vaya a la cárcel, o nos venga una persecución, yo prefiero que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Porque lo vamos a hacer a la buena. Y dice la Escritura que aquel día, me salto un poquito, me avanzo un poquito, aquel día, dice la Escritura, hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos salvo los apóstoles. Mire, aquí ocurre una anomalía. Cuando Esteban es muerto, Saulo, el apóstol Pablo, empieza a perseguir a la iglesia y la iglesia en Jerusalén es totalmente dispersada. Todos los creyentes huyen y el que no huía se quedaba en la cárcel. Todos son dispersados, pero los apóstoles se vuelven a quedar allí. Se vuelven a quedar en Jerusalén. ¿Qué ocurrió? Los escondieron. Apóstol, o ellos dijeron, apóstol que se esconde sirve para otro seminario, no sé. Para otra predicación, no sé, pero todos los creyentes salieron arrancando de Jerusalén y los apóstoles se quedan allí. Y la cosa no es la voluntad del Señor. Porque ¿qué le dijo el Señor? Vayan, solamente quédense allí hasta que reciban el poder de Dios. Solo no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. La promesa que Juan habló. Luego que ustedes hayan recibido el poder de Dios, ¿qué tienen que hacer? Vayan a Jerusalén, Judea, Samaria, esto es el último de la tierra. Como no lo hicieron, entonces Dios toma al diácono Esteban, un hombre lleno del Espíritu, lleno de fe, y lo sacrifica. Lo apedrean y comienza una persecución. Y toda la iglesia en Jerusalén en un día es disuelta. Y toda la iglesia en un día, esa iglesia edénica donde no había necesidad, en un solo día sucumbe y los apóstoles se quedan allí. Ahora, qué interesante. Acompáñenme a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 4. Ahí entramos a predicar ahora. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué estaban haciendo? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Vale. ¿Qué hubiera hecho una iglesia chilena? ¿Qué hubiera hecho cualquiera de nosotros? Seamos sinceros. No, la iglesia estaba linda. Y vino esta persecución y yo, pastor, mire, la verdad es que si apenas aguanto un resfriado, menos voy a aguantar una persecución. Entonces, pero dice Hechos, ¿cómo dice? ¿Hechos cuánto era? Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos, en vez de quejarse, en vez de lamentarse, ¿saben lo que hacen? Lo que siempre tenían que haber hecho. Es decir, por la fuerza, como dice el escudo de Chile, por la razón o la fuerza, como dijo Pinochet. Por la razón o la fuerza. ¿Sabe cómo las iglesias, cómo se ha multiplicado el evangelio en Chile? ¿Por qué tenemos pentecostales? ¿Por qué tenemos bautistas? ¿Por qué tenemos alancistas? ¿Por qué tenemos wesleyanos? ¿Por qué tenemos carismáticos? ¿Por qué tenemos pentecostales de la Santísima Trinidad que el Señor lavó con su sangre el tercer día y los resucitó? ¿Por qué tenemos tanta denominación? ¿Sabe por qué? Porque nos hemos, en lugar de multiplicado y en lugar de hacer la obra, nos hemos dividido. Es decir, el evangelio ha crecido, las iglesias se han multiplicado, los pastores se han levantado, no por la voluntad buena de Dios, sino por una causa de división y de pleito. Pedro le dice a Cornelio, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío entrar en la casa de un gentil, pero Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado que no llame a nadie común o inmundo. Ahora, cuando Dios dice, vayan a todas las naciones, la iglesia de Jerusalén todavía le seguía considerando a usted y a mí alguien común y alguien inmundo. Así que, dígame, dice, esto no entienden nada. ¿Por qué no entendieron? Porque no estaban haciendo lo que Dios les dijo que hicieran.
como no entendieron, se volvieron pobres. Como no entendieron, empezaron a perder la sensibilidad y la dirección de Dios. De decir, vayan a todos los... Y entonces Pedro dice, mire, yo creo que los gentiles son comunes, son inmundos, y entonces ¿cómo les voy a llevar el evangelio? Siendo Dios, que Dios les había dicho, vayan a todas las naciones. Es decir, es una iglesia que pierde la visión y que se vuelve legalista totalmente. Es una iglesia que finalmente usted puede, no me voy a demorar mucho, pero es una iglesia que se mezcla con la gente de la circuncisión. Es una iglesia, y aquí creo que me ayuda a leer Hechos capítulo 21, verso 23. Note usted, y déjeme hacerle abrir sus ojos y ver y saber cuántas iglesias que han sido iglesias grandes, numerosas, poderosas, hoy no son nada. Usted sabe que el gran avivamiento que hubo en Estados Unidos, donde estaba un negrito, Wilmus, no recuerdo ahora, Wilmus Seymour creo que era, un negrito que oraba en una caja, y que a ese lugar vino gente de todo el mundo, para ser impartido por aquel gran avivamiento. ¿Sabe lo que es eso hoy? Eso es prácticamente un museo. Iglesias en nuestro país que han sido iglesias grandes, empoderadas, con un crecimiento y una multiplicación tan grande y tan asombrosa, han perdido la visión y hoy son iglesias totalmente políticas, totalmente sectarias, totalmente fuera del proyecto de Dios. Porque cuando la iglesia pierde el proyecto de hacer lo que tiene que hacer, la iglesia termina no siendo nada. Hechos, ¿qué les pedí? Hechos 21, 23. Pablo sube a Jerusalén y entonces el concilio de Jerusalén le pide esto a Pablo. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Mire para dónde iban. ¿Sabe para dónde iban? A cumplir nuevamente los ritos de Moisés. A menospreciar el sacrificio de Cristo. Verso 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Verso 26, entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Saben lo que es eso, hermanos míos? Un retroceso de 1000 años. La iglesia en Jerusalén se volvió a cumplir los ritos de Moisés. Volvió a levantar ofrendas en el tabernáculo. Se volvió una iglesia pobre. Se volvió una iglesia ritualista. Se volvió una iglesia sectarista y se volvió una iglesia totalmente religiosa al punto de obligar al mismo apóstol Pablo que cumpliera ritos de purificación. Y entonces cuando una iglesia no tiene la vida de formar discípulos, de llamar gente al discipulado, entonces la iglesia se va a volver, escúcheme bien, pobre, ritualista, sectaria, y va a perder toda la visión del crecimiento y va a obligar a su gente a guardar ritos y costumbres que a veces, hermanos, en cuanto a la gracia y a la libertad de Cristo, no tienen ningún significado. Iglesias como las que muchos de nosotros conocemos, que no importa lo que usted tenga en el corazón, sino lo importante es cómo usted se vista, de qué largo usa el cabello. Y entonces, ¿qué es más importante? Esto, lo uno o lo otro. Ambas cosas, en mi punto de vista, son importantes. Pero cuando una iglesia deja de tener la fuerza, deja de tener el vigor que la iglesia debe de tener,
entonces la iglesia se vuelve sectarista, se vuelve legalista, se vuelve una iglesia pobre y se vuelve una iglesia donde la gente, donde yo me imagino, ¿no? Que el Señor le dice, Pedro, ve la visión, mata y come. Y entonces Pedro dice, no, Señor, nunca, jamás. Y entonces llega a la casa del hombre llamado Cornelio, le dice, tú sabes cuán abominable es para mí entrar o comer con un hombre gentil. Pero voy ahora de adelante, voy a dejar de llamarte común o inmundo. Perdido, totalmente. Desenfocado, totalmente. Perdido, escúcheme bien, cuando se pierde la orden, se pierde el norte, entonces la iglesia terminará siendo cualquier cosa menos iglesia de Cristo. La iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, perdió total relevancia. ¿Está bien dice la palabra? Perdió relevancia en el reino de los cielos. Y Dios le cede el lugar a la iglesia de Antioquía. Y en Jerusalén estaban las columnas, Pedro, Juan y Jacob. En Jerusalén estaba el grupo de los siete diáconos. En Jerusalén tenían los pactos, las promesas, eran israelitas, pero pierden la oportunidad porque simplemente la iglesia se desenfocó. Es como nosotros cuando nuestros grupos de crecimiento dejan de tener la fuerza, el grupo literalmente va a perder la fuerza porque nos vamos a desenfocar. Y yo no quiero, hermano, de verdad, como pastor, míreme bien lo que voy a decir. Mi meta no es solo construir una gran iglesia para tener una gran cantidad de personas alabando, bendiciendo y donde nadie tenga necesidad de nada. Porque si algún día ustedes me dicen, pastor, ¿sabe? Estamos creciendo, nos estamos multiplicando. No hay ningún pobre en medio de la iglesia. Yo digo, a ver, tráiganme todos los ricos y los despojos de todo. Para que tengamos pobres. Escúcheme, eso de que no había ningún pobre está fuera, porque Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener en medio. Nosotros debemos alabar a Dios cuando llega gente nueva. Gente que nos complique, gente que nos lleve a la cruz, gente que nos haga entrar en el propósito. Porque si nos llega solamente gente que no nos va a causar problemas, vamos a estar un día cómodos, vamos a estar como Elí. Usted sabe que Elí, mire, escúcheme bien, todos los ministerios del tabernáculo se hacían de pie. Todo. Nada, pero cuando usted ve a Elí, el sacerdote, el hombre estaba sentado. Cuando usted ve a los apóstoles, si dice no tenían necesidad de nada, es que los apóstoles no tenían necesidad. Y cuando usted no tiene necesidad de nada, le digo una cosa, usted no necesita a Dios. Ay, pastor, ¿qué está diciendo si yo amo a Dios con todo mi corazón? Sí, pero cuando usted no tiene necesidad de nada, cuando está todo tranquilo, cuando no hay ningún problema, usted está pasivo y no está buscando a Dios. Entonces, ¿qué necesita Dios? Apretarte el cuello, picanearte un poco, presionarnos, crearnos problemas, crearnos dolor, porque eso nos va a llevar a depender nuevamente totalmente de Dios. La iglesia de Jerusalén. Entonces, escúcheme bien, yo no quiero, como pastor de esta iglesia, no quiero llegar a ser como la iglesia de Jerusalén. No quiero llegar a ser una iglesia que no necesite nada, que no dependa de nada. Yo no quiero que llegue un día en que usted, pastor, estoy tan bien, no tengo problema, estoy bien con mi mujer, estoy bien con mis hijos, estoy prosperado, tengo todo. Yo voy a decir, entonces, hermano mío, hay un problema serio, porque la comodidad nunca nos va a desafiar a buscar a Dios. Yo he estado en iglesias, hermano, donde todo se hace por rutina. Todo se hace por rutina. El culto se hace por rutina. El pastor va por rutina. Los músicos cantan por rutina. Los sugieres lo hacen porque les corresponde. Todo se hace por rutina. Y sabe que la gente lo percibe. La gente lo siente. La gente sabe que todo se está haciendo por costumbre, por formalismo, por religiosidad. Usted sabe que hay lugares donde todos los cultos son tal cual otro culto. No hay ninguna diferencia, nada.
Yo no quiero que esta iglesia sea así. No quiero a la iglesia madre de Jerusalén que sea una... No quiero ser la copia de aquella iglesia. Yo prefiero ser la iglesia de Antioquía. Así que vamos a cambiarle nombre a esta iglesia. Y en lugar de ponerle iglesia Casa de Pan, le vamos a poner iglesia Casa del Pan de Antioquía. La iglesia de Antioquía se formó, Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Wow, esa clase de cristianos tremendo. Y no hablando a nadie la palabra, sino solo judíos. Todavía estaban ahí diciendo los gentiles son comunes y inmundos. ¿Sabe que Juan le dice al Señor, cuando Juan a Jesús no lo reciben en Samaria, ¿usted sabe lo que dice Juan? Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y que mate a todos estos samaritanos? Mire, tan visionario eran los pobres, ¿no? Y eran los discípulos del Señor. Dios mío, Ave María, ¿qué nos espera a nosotros? Verso 20, pero había entre ellos... Entre estos que no le hablaban a nadie la palabra, sino solo judíos, había entre ellos estos rebeldes, ¿no? Estos discípulos que no le preguntan a nadie si pueden evangelizar. Estos que llegan y comienzan a enseñar y a predicar, no le preguntan a nadie. Estos de aquí, desordenados, verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, y la mano de Dios estuvo con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Nace allí en Antioquía una iglesia libre de riquezas, porque escúcheme bien, fue fundada por hombres perseguidos. Y usted puede ver las noticias de las naciones que la gente tiene que salir de sus naciones, salen con casi nada. Esa iglesia la funda gente que es perseguida. Pero es una iglesia que a la larga Dios la bendice de tal forma que tienen recursos para bendecir la iglesia de Jerusalén. Aquella iglesia de Antioquía fue una iglesia que comenzó a crecer rápidamente. Hechos 11:22. Llegó la noticia a Jerusalén de que los griegos habían levantado una iglesia, de que los griegos en Antioquía se estaban levantando, y entonces envían allá a Bernabé. Hechos 11:22 para adelante. Y Bernabé, ¿sabe a quién va a buscar? Va a Tarso y busca a Pablo. Buscan al hermano al que menos amaban las iglesias de Jerusalén. Y era tan complicado que cuando mataron al primer mártir, Pablo dijo, yo estoy de acuerdo. No solamente estoy de acuerdo, sino que aquel día el hombre tomó cartas y empezó a perseguir, a maltratar y a meter en la cárcel a todos los creyentes. A ese Saulo de Tarso. Escúcheme bien. Por eso es que yo le desafío a usted que usted tenga experiencias con Dios. Porque aquel que tiene experiencia con Dios jamás será el mismo hombre. Por eso es que Jesús dice, al que mucho se le perdona, poco ama. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces yo quiero que esta iglesia se llene de gente a quien Dios le ha perdonado grandes pecados. Porque esa gente va a hacer una revolución en el evangelio. Pero esos cristianos que no tienen necesidad de Dios, que están bien, que tienen una buena paga, que llegan a la casa tranquilitos, comen, ven tele, duermen, se levantan, al otro día siguen igual. Son como las aves del cielo. No le falta nada, pero tampoco son operantes en el reino. Yo quisiera que te faltara y que me faltara a mí a veces, para que Dios me tenga de rodillas buscando al Señor con todo mi corazón, para que no se me ocurra en algún momento no tener necesidad de nada, porque si llega un día en que no tengo necesidad de nada, corro el riesgo. Esa iglesia fue fundada por hombres perseguidos por el evangelio, gente de verdad, y entonces envían a Bernabé, y cuando Bernabé ve la gracia de Dios allí, escúcheme bien, la gracia que los de Jerusalén tenían patentada. Porque cuando el evangelio baja a Samaria, entonces Pedro y Juan van a Samaria para imponer las manos sobre los samaritanos, para que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo. Ellos decían, nosotros los apóstoles de Jerusalén tenemos la patente del Espíritu Santo. Y entonces
bajó a Samaria. Momento, Felipe, está bien que prediques el evangelio, pero acuérdate que nosotros, los apóstoles, las columnas, fuimos los que recibimos el Espíritu Santo. Tú no puedes poner las manos, vamos a ir nosotros. Y cuando ellos pusieron las manos, el Espíritu Santo bajó y hablaban en lengua y profetizaban. Pero allá en Antioquía, cuando llega Bernabé, ve la gracia de Dios y no había ninguno apóstol de Jerusalén. Interesante, ¿no? Y va a buscar a Saulo. Y dice el texto que se congregaron un año enseñando a todos los discípulos. ¿Sabe que en un año, en un solo año, ellos formaron escuelas proféticas y apostólicas? En un año. No los congresos apostólicos y proféticos que nosotros conocemos. No, eso que ven para acá, te doy cartas, te unjo, te tiro el manto y vente para mi lado. Esa cuestión es un chiste, es una broma, es una cosa rara, amorfa, no es del reino. Y se congregan un año completo allí enseñando a los discípulos. Y en un año, escúcheme bien, en un año, dice la palabra, que había en Antioquía maestros y profetas. En un año son capaces de tener maestros. Y en un año, según dice la Biblia, se reunió Pablo y Bernabé allí y enseñaron un año. Y había en la iglesia de Antioquía profetas, maestros y los nombra. Todos estos ministrando al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, en un año había una iglesia que estaba bajo la gracia. En un año tenían equipo apostólico y en un año estaban enviando sus primeros apóstoles. En un año. Wow. Nosotros ha salido gente de aquí, fuera de la voluntad del Señor, y han tratado de hacer cosas y no les ha resultado porque no fueron enviados. No tuvieron el envío. Esa iglesia de Antioquía, una iglesia gentil, una iglesia que nace, es una iglesia que tiene concepto misionera. Es una iglesia que tiene ahora el poder económico, no voy a ir al texto porque ya lo dije, tiene el poder económico para ayudar y sustentar a la iglesia madre de Jerusalén, que ahora, porque habían perdido la visión, se había vuelto una iglesia pobre. Es una iglesia que tiene una gracia de Dios. Cuando Bernabé fue allá a Antioquía, dice que vio la gracia del Señor manifestada. Es una iglesia que tiene formación de equipo apostólico y ministerial. Y es una iglesia que es capaz de enviar discípulos. Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Ahora déjenme leer lo que voy a leer. Hechos 13:4. Desde allí descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Déjenme nombrar todas las ciudades que aparecen en Hechos. De esta iglesia de Antioquía, de esta iglesia fundada por hombres que tenían visión y le hablaron a los gentiles. No solamente descendieron a Seleucía, a Chipre, sino Salamina, toda la isla de Pafos, Perge de Panfilia, llegaron a Antioquía de Pisidia, llegaron a Icono, llegaron a Listra, llegaron a Derbe, ciudades de la Licaonia, llegaron a Antioquía de Pisidia, llegaron a Icono, lo leí, y llegaron a la región surconvecina, atravesaron Frigia, atravesaron la provincia de Galacia, pasaron junto a Misia, descendieron a Troa. Cuando ellos vieron la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia. Zarparon pues de Troas, vinimos rumbo a Samatrocia, y de allí a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, pasando por Antipolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, mientras Pablo los esperaba en Atenas. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corintio, llegó a Efeso, a Galacia, a Frigia, se despidió de los hermanos para ir a Macedonia, y después recorrieron todas aquellas regiones, y de exhortar a los hermanos con abundancia de palabras, llegó a Grecia, Filipo, Troa, Mileto y finalmente Jerusalén. Y finalmente el hombre es sacrificado en Roma. ¡Wow! ¿Qué no hizo la iglesia en Jerusalén? Tenía que ir Judea, Samaria, Jerusalén,
Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía? Recorrió todas las ciudades que le acabo de nombrar. ¿Sabe? La iglesia de Jerusalén, lo más lejos que llegó fue a Samaria. ¿Y saben lo único que hicieron en Samaria? Pusieron las manos sobre los samaritanos y se volvieron de nuevo a cantar himnos y a legalizar el evangelio. Lo más lejos que Pedro salió fue a Jope, fue a Cesarea y fue a Lidia. Y cuando fue a Antioquía, dice la palabra que Pablo, el apóstol a los gentiles, lo reprendió por la conducta hipócrita y farisaica que el hombre de Dios había tenido allá en Antioquía. Es decir, si nosotros tenemos que resumir, cuando una iglesia se vuelve como la iglesia de Jerusalén, es decir, no cumple su proyecto, terminará siendo pobre, terminará siendo legalista, terminará siendo discriminatoria y terminará finalmente en leyes, conceptos que nunca fueron la voluntad del Señor, porque simplemente, hermanos, no cumplieron lo que tenían que hacer. Vayan, dijo el Señor, vayan por todo el mundo. La iglesia, hermanos, pierde la fuerza, pierde el vigor, pierde la vitalidad, pierde los recursos, pierde la esencia de Cristo cuando una iglesia se acomoda y se vuelve una iglesia como la iglesia de Jerusalén. Yo vivo estoy, vives en mí, yo vivo estoy, bailando.